Bueno, muy buenos días. Estamos en el conversatorio de psicología política en la etapa 4, métodos y metodologías. Los integrantes son Jennifer Astrid Barinas, Germán David Riveros, Jennifer Paola Robles, Chili Paola Rojas y la compañera Derly Giselle Romero, y somos el grupo 156. A continuación, le vamos a dar respuesta de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos y políticos dominantes en discursos sociales. Compañera, por favor. Muy bien, buenos días, ¿cómo están? Para dar respuesta a esta pregunta debemos entender que el análisis crítico de discurso es una herramienta que nos permite a nosotros identificar las entrelíneas que existen dentro de un discurso, independiente del contexto que se genere. En este caso, en el discurso social, nos identifica elementos como contexto, qué significa el mensaje, qué quiere decir la persona con este relato, cuáles son sus posturas políticas o su orientación a la que quiere que la persona o las personas que lo están escuchando quieran ser idealizadas. En el caso de nosotros como profesionales, nos genera una herramienta muy fuerte, puesto que Cher en 2010 habla de que el discurso social y el análisis crítico lo identifica como un lenguaje que construye una comunidad y genera un fuerte legado hacia las personas. Un ejemplo claro es revisar dentro de nuestra sociedad conceptos muy arraigados, como por ejemplo temas puntualmente en educación podría ser el profesor es quien debe, a quien se le debe rendir ese respeto, sí o sí. Pero en este momento la sociedad está cambiando a decir, los niños pueden tener un pensamiento crítico desde una edad temprana, generando preguntas que cuestionen a esa figura de autoridad. Eso nos genera ese discurso social y ese cambio. Nosotros jugamos un papel muy importante, o la psicología juega un papel muy importante a generando esa cohesión entre el discurso social y el comportamiento de la comunidad. Gracias. Gracias, compañera. Mi respuesta es que el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos y políticos dominantes, como decía mi compañera, en los discursos sociales para ir más allá de la inscripción lingüística y examinar cómo el lenguaje está ligado al poder de la dominación y la desigualdad social. Asimismo, se revelan cómo las estructuras lingüísticas se usan para construir, legitimar y reproducir sistemas de creencias ideológicas y relaciones de poder. Un ejemplo claro también es cómo se identifica la intención de dominar y de cómo el lenguaje se usa para moldear la opinión pública. Otro ejemplo sería revelar la construcción de identidades que investiga cómo los discursos se crean y se refuerzan las identidades sociales y cómo estos mismos se construyen en términos de lo bueno o malo que quieran demostrar. Gracias. Muchas gracias, compañeras. Como ya una lo indicó, efectivamente el análisis crítico es una herramienta que nos permite estudiar cómo los discursos, en este caso lo que decimos y escribimos, influyen en una manera en la que pensamos y actuamos. Su objetivo principal es revelar lo que está oculto en el lenguaje, aquello que parece normal, pero realmente transmite ideologías. Este nos sirve, por ejemplo, para desenmascarar, comprender la realidad social desde una mirada y cuestionar mensajes que parecen inocentes, pero que tienen efectos políticos y sociales importantes. También nos ayuda a ver el poder detrás de las palabras, a entender cómo se construye ideas y cómo reproducen ciertas formas de dominación en la sociedad. Muchas gracias. Es importante mencionar que también como evidencia que el discurso comunitario atraviesa por la dimensión política de la participación ciudadana. Por ejemplo, la educación en derechos y la responsabilidad colectiva también está como incluyendo a la organización que promueve un lenguaje democrático, el cual estaré también cuestionando algunos modelos de autoridad, los cuales están centrados y están fomentando muchas formas de organización colaborativa.
y de esta manera estaría como mostrando una emergencia de una ideología alternativa basada en la cooperación y también la justicia social y la igualdad de la oportunidad. Y pues es importante que con respecto al tema que yo estoy tratando en mi comunidad, este análisis estaría revelando cómo las mujeres utilizan la memoria y el testimonio como una forma también de resiliencia simbólica, la cual estaría enfrentando discursos oficiales que pues muchas invisibilizan como el dolor y la desigualdad. Igualmente sus palabras estarían transformando la narrativa del desplazamiento en una fuente de conciencia crítica. Muchas gracias, compañera, por tu aporte. Bueno, personalmente pienso que el análisis crítico del discurso nos sirve para desnudar cómo el lenguaje organiza el poder sin que nadie lo note. Pues no se limita a estudiar lo que se dice, sino cómo se dice, quién lo dice, desde qué posición y qué efectos tiene pues este discurso. Esa mirada permite revelar las ideologías que se camuflan detrás de las expresiones cotidianas, narrativas oficiales o mensajes mediáticos. Y de tal manera pues funciona así, con la muestra de jerarquías escondidas, cuando expone las creencias que se venden como sentido común, cuando permite ver quién controla el relato, cuando se revela cómo se justifica o normaliza una desigualdad, también cuando se ayuda a entender cómo el lenguaje produce efectos sociales. De tal manera, pues cuando uno mira un discurso, la conciencia deja de verlo como simple comunicación y empieza a verlo como una forma de ejercer poder. Ahí aparecen los valores, las creencias, los intereses que mandan pues en la sociedad, por decirlo así. El análisis crítico del discurso sirve justamente a esto. Detrás de cada narrativa hay una visión política del mundo y que esta visión suele favorecer a unos actores más que a otros. Ese fue mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias.